Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, en coordinación con la carrera de Administración de Empresas, CEDEMACAS, les dan la más cordial bienvenida al webinario Contratación Pública, Adquisiciones en Situaciones de Emergencia. Saludamos a la ingeniera Lourdes Vázquez, directora de la carrera de Administración de Empresas, CEDEMACAS, y al ingeniero John Hernández. En este momento damos la palabra a la ingeniera Lourdes Vázquez, directora de la carrera de Administración de Empresas CEDEMACAS, quien inaugurará este webinario. La carrera de Administración de Empresas de la CEDEMACAS, activa en esta situación de emergencia que está atravesando el país y el mundo, continúa trabajando de manera activa en los procesos académicos y en esta ocasión de manera articulada con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Nos hacemos presente en esta oportunidad y saludamos al señor doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, al señor ingeniero John Hernández, en calidad de ponente, al señor doctor Stalin Bernal, jefe de Educación Continua, compañeros de la universidad, además de la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Constituye, pues, un verdadero honor para nuestra carrera formar parte de este evento de carácter académico, constituyéndose el administrador de empresas como uno de los principales actores de la economía en tiempo de emergencia, cuyo rol fundamental es el impulso de la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible y sustentable, mediante el fomento del sector de emprendimiento, producción de bienes y servicios, actividades comerciales e industriales, encargadas del dinamismo de la economía y el impulso de las pymes. Reconocemos que la reactivación de la economía del país involucra procesos de redistribución de recursos. Para ello se encuentran las empresas, como corazón de las soluciones a los problemas de la sociedad, mediante el fomento de circuitos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos, el comercio justo, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura productiva. En la actualidad, resulta uno de los desafíos más grandes para el Ecuador reestructurar la economía, porque es en esta época de crisis donde emergen los verdaderos administradores. He aquí el desafío para la juventud de transformar la sociedad y el mundo. En este sentido, me es propicio anunciar que con el nuevo proyecto de rediseño de carrera, con 8 ciclos de estudio, incluida la titulación, la carrera de Administración de Empresas se convierte en una opción acertada y sostenible para los bachilleres del país, misma que prepara profesionales que cuentan con un amplio abanico de opciones para su desempeño en el campo ocupacional, tanto en los sectores público, privado, del sector financiero, educativo, emprendimientos productivos e innovación, cuya apertura e inscripciones para el periodo vigente septiembre 2020, febrero 2021 se encuentra en vigencia. Además de los roles profesionales en los que puede desempeñarse el administrador de empresas, como gerente administrativo y financiero de empresas en sus diferentes grados jerárquicos, generación y desarrollo de emprendimientos, gestores administrativos, privados, públicos, de mercadotecnia, del talento humano, de producción y finanzas, gerente o director ejecutivo de ventas y comercio exterior, elaboración e implementación de modelos de gestión empresarial, gestor y administrador de proyectos productivos y sociales, consultor de emprendimientos y planes de negocio, toma de decisiones, fortalece las cadenas productivas e innovación mediante programas de economía popular y solidaria, asesoría administrativa, financiera y de negocios, administración de organismos no gubernamentales y sobre todo conocimientos técnicos para generar su propia empresa. Hoy más que nunca, el Ecuador necesita de profesionales preparados para solventar los problemas de la sociedad a través de la generación de propuestas y la solución a la problemática social, económica y de salud,
que permitan mitigar los impactos negativos de la crisis mediante la toma de decisiones estratégicas para transformar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Estamos conscientes de que en la actualidad se han generado devastadoras repercusiones en la sociedad, la reducción de la productividad, el consumo, debilitamiento de las cadenas productivas y suministro, problemas financieros en las empresas. Estas situaciones las venimos palpando día tras día. En concordancia, la temática objeto de análisis para este evento, reconocemos que existen serios cuestionamientos sobre el ejercicio de la contratación estatal en nuestro país. Ante el evidente silencio de las autoridades de turno, las malas prácticas de corrupción en los procesos de contratación pública y la no clarividencia de instrucciones concretas respecto a los asuntos de contratación. Todas estas premisas han generado un sinnúmero de expectativas objeto de debate y análisis. Con esta breve introducción, para la Universidad Católica de Cuenca y para la carrera de Administración de Empresas CEDEMACAS, constituye un singular honor contar con la participación del ingeniero John Hernández, con el tema Contratación Pública, Adquisiciones en Tiempo de Emergencia, a quien damos la más cordial bienvenida, al igual que a los docentes, estudiantes y actores de la contratación pública que se han dado cita a este evento. Con estas palabras, declaro solemnemente inaugurado este evento académico, no sin antes reiterar la más cordial bienvenida a todos los participantes. Perfecto, agradecemos la intervención de la ingeniera Lourdes Vázquez y damos paso al ingeniero John Hernández, quien es graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se ha formado como experto en contratación pública acreditado por el CERCOP. Se ha formado también en el Instituto de Posgrados del Estado. Tiene varios programas de especialización en contratación pública. Ha trabajado en distintas instituciones a nivel nacional y ha dictado varios programas para universidades del Ecuador. Recordamos a los participantes de este webinario que al final de la intervención del ponente se abrirá el foro a preguntas directas para las personas que levanten la mano durante la conferencia. En este momento damos paso al destacado ingeniero John Hernández. Estimado ingeniero, por favor, si pudiera encender su micrófono. Perfecto. Buenos días a todas y todos. El Ecuador se encuentra cursando una situación sin precedentes. Es la pandemia que ha ocurrido a nivel mundial, COVID-19, más conocido como coronavirus. En este sentido, el Ecuador, a través del Estado y el gobierno actual, ha establecido políticas en las cuales las adquisiciones tienen que ser reguladas, tienen que ser inmediatas, tienen que ser óptimas para cubrir todas las necesidades, especialmente en materia de salud. Con esto conocemos actualmente la realidad que se está viviendo en referencia a la compra pública. Que la compra pública sea un mecanismo, y es un mecanismo en el cual las entidades contratantes utilizan los procedimientos establecidos en la normativa, en todos los cuerpos normativos, para la adquisición efectiva de bienes, servicios, estudios y también la adquisición de obras en el caso que amerite. Muy buenos días a todas y todos, un gusto saludarles a los compañeros que ya nos hemos conocido anteriormente. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la contratación pública en situaciones de emergencia. En primera instancia quisiera yo darles a conocer el aspecto muy puntual en donde que se indica precisamente la base legal en donde las autoridades han tomado de referencia y atribución para poder aplicar todas las restricciones que ha existido actualmente y que existen hasta el momento, en donde que a nosotros como ciudadanos de cierta manera nos ha afectado en todo ámbito, sea este laboral o social. Consideremos un particular muy importante que las acciones que realiza el gobierno nacional
está basado en la Constitución de la República. Y nuestra Constitución, sí, establece el tema de la precaución o precautelar el bienestar de los ciudadanos. Ante la situación que se ha presentado por el COVID-19, el Estado ha establecido lineamientos y procedimientos precisos. En este sentido, lo que ha hecho es, primero, emitir a través del señor presidente de la República un decreto ejecutivo, el cual ha sido el número 126, perdón, el 1017, y últimamente salió una extensión del estado de excepción, el 1052. Ante esto nosotros tenemos que preguntarnos y analizarlo bien el contexto de la compra pública. Si bien es cierto, actualmente se necesita muchos insumos médicos, las unidades de salud y tienen que estar activas, trabajar conjuntamente con los GATS para que también puedan cubrir sus necesidades. No es menos cierto de que la responsabilidad siempre va a estar latente para todos los funcionarios que estamos involucrados en materia de contratación pública. Sin embargo, el Estado ha actuado a través de su ente rector, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, y quien ha administrado actualmente y ha facilitado documentación y también normativa que ha permitido, de cierta manera, mejorar los procedimientos de contratación pública, cuyo objetivo es que sea pronto, sea rápida y sea efectiva y que esté siempre vinculada con el tema de contratación pública. Ahora bien, más normativa que nosotros tenemos está establecido en el Código Civil, específicamente el artículo 30, que nos habla de la fuerza mayor y el caso fortuito. Y también, pues en la Ley de Contratación Pública se menciona en el artículo 6 el tema de situaciones de emergencia. En este caso, para ser un poco más preciso, les estoy dando lectura o les estoy explicando detalladamente estos cuerpos normativos porque la conclusión será que necesitamos tener la base legal mediante la cual nosotros podamos justificar nuestros actos y las autoridades puedan también basarse y justificar el por qué se han declarado en una emergencia, puesto que esto es competencia expresa de cada una de las entidades contratadas. Con esta breve descripción que les pongo a su conocimiento, les saludo nuevamente y muchas gracias a la Universidad Católica de Cuenca por esta nueva oportunidad. Mi nombre es John Hernández, soy gestor de contratación pública, ¿sí? Y como parte relevante, pues me he mantenido dando ya asesoría y capacitación a funcionarios públicos, a proveedores y a cualquier entidad pública o privada que ha necesitado conocer el ámbito y el mundo de la compra pública. En este sentido, nosotros, para partir en materia de contratación en situaciones de emergencia, tenemos que tener como punto de partida la Ley de Contratación Pública. Su artículo 6, como les había mencionado, ya nos habla de cuál es el concepto específico de la situación en emergencia. Ante esto podemos nosotros extraer lo preciso, que tenemos una emergencia sanitaria que el presidente de la República ha decretado, ¿sí? El estado de excepción, el límite de la movilidad humana en este sentido y también el toque de queda que actualmente lo vivimos. Más allá de eso, nosotros tenemos que tener los justificativos precisos para poder realizar las compras a través del procedimiento de emergencia. Hay que considerar lo siguiente, como es una situación sin trascender, sin algo que tengamos que nosotros tomar como referencia, porque no hay precedentes de esta situación. El Ecuador ya vivió una situación de emergencia similar en el año 2016 cuando sucedió el tema del terremoto. ¿Por qué en este momento se ha hecho más amplio el tema de la contratación pública? Es porque en el 2016, perdón, fue el terremoto en un solo sector del país y ante eso tenemos que considerar que solo ciertas entidades de los lugares que se encontraban actuaron y realizaron los procedimientos de contratación para cubrir la emergencia. Entonces, el resto del país lo que hizo es ayudar, aportar con todo lo que pudo haber hecho, con sus donaciones y a través de los ministerios, en este caso el MIES, que fue un factor muy fundamental para poder hacer llegar el tema de
de todos los víveres y todas las necesidades, y cubrir en una parte las necesidades que tenían los ciudadanos de la provincia de Manabí especialmente. Entonces, no hubo, sí, un procedimiento tan grande o tan estructurado que pudo haber servido de referencia para que en este momento se pueda aplicar. También hay que considerar la diferenciación de que allá fue un terremoto y acá, en cambio, es una situación de salud pública. Sin embargo, a través de su ente rector, el CERCOV, lo que ha hecho es emitir normativa, procedimientos que en realidad se van adaptando a nuestra realidad. Sí, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque como no se sabe, no se ha tenido de referencia a algo, lo que ha hecho el CERCOV es, viendo la necesidad, viendo la situación del país, ha ido emitiendo documentación legal, procedimientos, y en este sentido, pues se ha emitido la resolución 104, 105, que habla de los procedimientos de emergencia, y mucho más aún que contamos con los oficios circulares desde el número 12 al número 18, que salió el día de ayer, el último oficio circular del CERCOV, en donde pues nos da algunas directrices que ya vamos a ver a continuación. Más allá de eso, también tenemos la disposición del Ministerio de Finanzas a través de su circular 003 del mes de abril, en donde en su parte pertinente nos indica y nos dispone a las entidades del sector público que hasta el 24 de abril se negocia a la baja, especialmente los contratos de limpieza, seguridad y transporte. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, existía ya algunos conceptos de la situación de emergencia en la normativa, en su reglamento y en la codificación 72, que los funcionarios que estamos ejecutando procesos de compras públicas lo conocemos. Sin embargo, no fue tan amplio el material que existía para poder utilizarlo. El CERCOV se percató de esta necesidad, trabajó, elaboró herramientas informáticas, sacó normativa en su momento, y también a través de documentos circulares, en este caso, empezó a establecer también más políticas que las entidades contratantes, cualquier entidad contratante que se haya declarado en una situación de emergencia, tiene la obligación de cumplirlo a cabalidad y en su totalidad. Pero también hay que analizarlo de otro aspecto, que todo este componente de normativa, de procedimientos, e inclusive de ciertas advertencias que hace el CERCOV, ocasiona que sea mucho contenido para poder realizar un procedimiento de contratación pública. Si bien es cierto, lo que se pretende es precautelar los recursos del Estado, que exista transparencia, que exista celeridad en los procesos, también la dificultad es que con todos estos componentes, estos comunicados, estas resoluciones, de estos nuevos procedimientos que salen, pueden ser oportunos o no. Y lo que resulta es que las entidades contratantes, especialmente salud, los GAS, las empresas públicas de salud, etcétera, que necesitan ya comprar los insumos, los materiales, contratar los servicios, algunos estudios en el caso que fuese, necesitan, sí, aplicar inmediatamente la contratación, el procedimiento. Entonces, sí se ha visto de una forma dificultosa la contratación, porque también más al fondo tenemos que la referencia de que vamos a ser auditados, vamos a ser supervisados, y que los órganos de control siempre van a estar poniendo el ojo y enfocándose precisamente en los procedimientos de emergencia. Y claro está, la ciudadanía lo que necesita es respuestas inmediatas de las autoridades. Muchos se preguntan, ¿por qué no compran pronto? ¿Por qué no hay insumos pronto? ¿Sí? Y también hay otra situación. En el escenario de que, como ya es conocimiento público, los famosos sobreprecios. Entonces, los funcionarios públicos encargados de los procedimientos, nos encontramos con esos escenarios. Y no por esto podría yo decir que se les pueda victimizar a los funcionarios o encargados de los procesos de compra pública, pero sin embargo, sí es latente de que va a existir un temor de proceder de cierta manera en el momento
de que se quiera comprar algún bien o servicio o un estudio o posiblemente también una obra. ¿Por qué razón? Porque con toda la normativa que existe, ¿sí? Va a dificultar, primero en el tema tiempos, la compra efectiva y luego poder justificar, ¿sí? De una forma tan exhaustiva para que no se interprete o malinterprete que existió algún tipo de sobreprecio. Entonces, en este sentido, el CERCOV ha establecido ya por escrito los procedimientos que debemos seguir. Existe la plataforma, ¿sí? Mejorada de la adquisición de emergencia. Y ante esto, el primer paso que nosotros debemos seguir como responsables de compras públicas y como autoridades que también representamos al Estado o a los GATS, tendremos que seguir el siguiente procedimiento. Primero, lo que tenemos que actuar y proceder es declarar en emergencia a la entidad. ¿Y quién lo declara? Esto solo es la máxima autoridad, a través de una resolución administrativa debidamente motivada. Y ahí es el primer llamado a los compañeros que manejan compras públicas, porque la compra pública no es tan conocida, no hay especialistas o personas conocedoras de todos los ramos, de todos los procedimientos de compra pública. Y actualmente, debido también al recorte de personal, que también es otro factor que vamos a tocarlo brevemente, hay personas que están ahora encargadas de los procedimientos que anteriormente hacían otras actividades, pertenecían, por ejemplo, al área administrativa, pero debido a los recortes, a que las personas que manejaban procesos estuvieron bajo relación de un contrato de servicios vocacionales y han sido notificados, estas obligaciones, estas nuevas responsabilidades, empiezan a caer en funcionarios que están encargados. Entonces los encargados no conocen la magnitud de la responsabilidad y de todos los componentes que hay que utilizarlo para que el procedimiento en su mayoría sea efectivamente realizado y más que todo el tema factor tiempo y que también se justifique por el tema de la compra, especialmente en el monto que se ha ejecutado y los costos unitarios, que es lo que actualmente se está especulando. En este sentido, el primer paso es declarar en emergencia a la entidad. Esto lo hace, ¿sí? La máxima autoridad, en este caso la máxima autoridad se tendrá que declarar a la entidad que administra en emergencia. ¿Para qué? Para que a través de esta resolución administrativa debidamente motivada, y ahí también pues les queremos facilitar todos los artículos, las normativas, los antecedentes que existen para que puedan motivar y justificar precisamente la resolución y a través de ella puedan realizar y tengan ya la puerta abierta para poder realizar los procedimientos de compra pública a través de los procedimientos de emergencia. Si bien es cierto, esto ya debió haberse hecho mucho más antes, desde marzo, en donde que ya se declaró el estado de emergencia, el estado de excepción también, sí, y empezó a nacer las disposiciones y circulares del CERCOV. Sin embargo, sí podemos nosotros también poder mejorar esta resolución administrativa que debe ser debidamente motivada. Y la propuesta de nosotros como universidad y también como gestor de compras públicas es que tengamos el expediente íntegro y completo de todos los actos que hemos realizado por la compra por emergencia. En este sentido, tenemos que nosotros mejorar los documentos. Si bien es cierto, el CERCOV el día de ayer ya sacó un circular número 18 en el cual nos indica de que por la extensión del estado de excepción que declaró el señor presidente de la República a través del nuevo decreto 1052, no debemos renovar o no debemos nuevamente declarar en emergencia a la entidad, puesto que esto es una extensión de tiempo y se hacen válidos los documentos iniciales. Entonces, en ese sentido, el CERCOV el día de ayer emite un circular número 18 que manifiesta de que no se debe hacer ninguna modificación a la ya declarada, sí, en emergencia, la entidad ya declarada en emergencia, y mucho más aún los documentos que ya los tiene. A lo que sí, como buena práctica, se les recomienda a los responsables de compras públicas poder hacer mención y uso al decreto 1052, en el cual se extiende el estado de excepción para que puedan continuar
realizando los procedimientos de compras públicas a través del procedimiento en situación de emergencia. También hay que considerar que es documentación relevante el nuevo el nuevo decreto ejecutivo. En función de ello, pues nosotros debemos justificar, ¿sí? Y publicar esta información en el portal de compras públicas. Ahora bien, nosotros ya contamos con la resolución en la cual se ha declarado en emergencia la entidad. La situación es proceder ahora con la compra y ese es el punto más crítico. Vamos a decir que X entidad pública necesita comprar, ¿sí? Inmediatamente los insumos médicos, ¿sí? Mascarillas que están escasas, ¿sí? Guantes y cualquier otro insumo que se necesite, inclusive prendas de protección, los trajes de tela antifluido, etc. Lo que significa ahora es que la persona encargada del área de compras públicas o quien haga sus veces proceda a hacer una compra inmediata, oportuna, y ahí es el factor en donde que nosotros dependemos mucho de los proveedores, quien se encargan de facilitarnos la información y analizarla y proceder a analizar los costos y las condiciones y características técnicas que nos realizan. Pero ahora, ¿cuál es la situación? Vamos a decir que un traje desechable cuesta $11 o costaba $11 en el mercado, sí, antes de la pandemia. Actualmente los proveedores, lo que les sucede a los proveedores es que por temas de costos directos e indirectos, por situaciones de transporte, de movilidad, por importaciones, cualquier factor que sea, han incrementado los costos de una manera bastante desproporcional. O sea, ahora están poniendo sus propios costos los proveedores. Y la situación en la que se encuentran las entidades contratantes que manejan recursos públicos es que los proveedores ahora ponen la condición. Por ejemplo, los proveedores saben muy bien que existe gran demanda y en virtud de ello, primero lo que nos han podido comentar a nosotros es decir, el Estado no paga pronto, porque sabemos que nosotros no tenemos los recursos, o sea, el dinero no tenemos en la mano, y nosotros necesitamos de otros procedimientos, en este caso del Ejecutivo, depende del Ministerio de Finanzas. En este caso de los GATS, en el caso de los GATS, dependerá de sus cuentas propias y las transferencias, que en muchos de los casos posiblemente es más rápida la compra, pero los proveedores en su mayoría, no puedo decir que todos, en su mayoría pide pago en efectivo y si es posible pago por adelantado, cuando el Estado no trabaja de esa forma. Entonces, en esa situación, lo que nos toca a los gestores de compras públicas es tomar decisiones. Siempre va a haber el factor riesgo. Esto, compañeras y compañeros, no puede, sí, quedar de lado. El factor riesgo es la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo por el hecho de que necesitamos inmediatamente las compras. Ante esta situación, nos toca coordinar para poder nosotros persuadir de alguna forma con los proveedores y también que se entienda de que nosotros no manejamos y no trabajamos de esa forma, puesto que las transferencias lo realizan en este caso, sí, a través del Banco Central, con gestión del Ministerio de Finanzas, en el caso del Ejecutivo, y en el caso de los GAT, pues tendrán sus propias cuentas, pero también hay un procedimiento interno, porque no significa de que estemos en emergencia y vamos a obviar los procedimientos de ingreso a bodega, por ejemplo, ¿sí? Y también los documentos habilitantes, las garantías, los permisos que debe tener el proveedor, y absolutamente todos esos documentos que justifican que efectivamente hemos comprado a proveedores que tienen su actividad económica en el RUC, acorde al objeto de la compra, sí, porque eso también tenemos la situación actual de que posiblemente los proveedores tienen en su actividad económica, sí, precisamente, por ejemplo, venta de insumos médicos, pero el domicilio fiscal que tiene está en otro lado, no es una bodega, o sea, hay un sinnúmero de casos que es de conocimiento eh, nacional, de conocimiento público, que también nosotros como responsables de contratación pública, sí, podemos hacer la verificación. Es más, se lo ha estado haciendo, pero todo este procedimiento sí toma tiempo. Entonces, en este sentido, ya el procedimiento, vamos a decirlo entre comillas,
inmediato, pronto, rápido y directo, se dificulta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hacemos esas verificaciones de revisar las actividades económicas en el RUC, de posiblemente llamar a la dirección y al teléfono que está en el RUC para corroborar de que sí, efectivamente no es una posible empresa fantasma, pongámoslo en el peor de los casos. Luego de todo esto, si es que existe alguna, vamos a decir, una mala interpretación o un mal comentario de un proceso de compra pública, enseguida lo que sucede es que intervienen las autoridades, se revisa, se hace un boom, ¿sí? Existe la queja pública, existen malos y buenos comentarios, e inclusive nace desde el desconocimiento de los ciudadanos, que eso también nos repercute a nosotros como administración pública. Y en ese sentido ahí es que sale a la luz de que, por ejemplo, hay casos en donde que dicen que la dirección en el RUC van y corroboran la dirección en el RUC y resulta de que no ha sido una bodega, no es una empresa, no es nada, es un domicilio normal, por ejemplo. Entonces, hasta llegar a esa profundidad de búsqueda y de respaldo, para nosotros los responsables de compras públicas, en primera instancia es desgastante y segundo, lo más importante, que se dilata el proceso de compra pública. Pero en la actualidad está así. Cualquier persona tiene acceso al portal de compras públicas, lo revisa, lo analiza hasta su conocimiento y enseguida se hace polémico el tema, que por qué compraron mucho, que por qué compraron menos, por qué está tan caro y por qué está muy barato o por qué no es bueno o por qué no es malo. O sea, hay un sinnúmero de factores. Entonces, en ese sentido, nosotros sí queremos también, sí, facilitar también y darles propuestas a los compañeros que nos están viendo, nos están escuchando, para que sepan de que el factor riesgo siempre, siempre va a existir. Y es un criterio muy objetivo, porque no estamos hablando de una política estatal o si es que las decisiones que se han tomado han sido correctas o, no, o incorrectas, que eso no nos compete a nosotros determinar, pues nosotros somos gestores, directores de compras públicas y lo que nos corresponde es aplicar lo que está estrictamente establecido en las normativas, en documentos circulares, de que sea procedente o no, que un circular me diga lo que yo tengo que hacer y no la ley, eso ya se analizará después, pero ante la situación actual, lo que nosotros sí debemos determinar es que efectivamente se realice bien el procedimiento de compra pública. Entonces, en este sentido, el factor riesgo siempre prevalece y prevalecerá porque siempre las compras van a ser bien dificultosas. Ante esto, no quiero decir que no exista también casos de corrupción, casos que se estén dando posiblemente el tema de favoritismos, el tema de las compras que están sobredimensionadas en su costo, etcétera. No puedo yo tampoco ocultar, no se puede ocultar este factor, pero lo que sí también prevalece es que no se puede generalizar y decir que los responsables de compras públicas estamos siendo nosotros los que nos beneficiamos de alguna forma. Entonces, en este sentido, el CERCOP, por ejemplo, ha emitido recomendaciones para los procesos de emergencia en el oficio número 12, circular 12, que nos manifiesta de que inclusive se pueda dar por terminado los contratos por mutuo acuerdo o que finalmente sí se lleve y se culmine de la mejor manera los contratos. También tenemos, por ejemplo, el circular número 13 que habla del procedimiento de cómo recibir y que los proveedores cómo tengan que entregar las ofertas. En este sentido hay que considerar lo siguiente, el factor de la firma electrónica que después nace el otro oficio circular número 14, indicándonos a las entidades públicas que hagamos válido el tema de la firma electrónica. Pero también tengamos claro, una cosa es la firma electrónica y otra cosa es la firma, sí, de la persona digitalizada, que eso no es firma electrónica. La firma electrónica en su composición, sí, hay que seguir un procedimiento previo, en este caso con el registro civil, y los certificados electrónicos se cargan a la página del Banco Central, por ejemplo, y nos entregan un token que tiene un costo el token. Entonces, si bien es cierto, ahora se ha sistematizado el procedimiento de requerimientos de firma electrónica, ya están en los portales web de las instituciones competentes, pero sin embargo, todo esto de aquí induce a un procedimiento que con conocimiento, ¿no? Los proveedores también, lo que ocasionan es enviar a su criterio, considerando que la firma escaneada, comúnmente que le llama, es una firma electrónica y no lo es.
Sin embargo, miren, ante esa situación, a nosotros nos toca tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque los proveedores se han sentido de cierta manera vulnerados de sus derechos, limitados, porque a lo mejor las entidades dicen, miren, esta no es una firma válida, es una firma escaneada, pero la firma electrónica es otro tema. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado tomar decisiones y permitir que pasen en esas condiciones para que no exista, primero, quejas ante el CERCOV, que luego el CERCOV no nos esté supervisando. Seguidamente, el CERCOV, ¿sí?, no nos detenga los procesos que posiblemente estemos haciendo. Entonces, siempre va a haber ese factor riesgo. Y tenemos que actuar en buena fe, porque en ese momento donde que no hay normativa, no hay un procedimiento que nos diga cómo hacer, porque no todo está en la ley, y eso también hay que dejar claro, no todo está en la ley está basada en posibles hechos, en hipótesis, en lo que pudiese pasar, pero en las particularidades no lo hay. Entonces nosotros siempre tenemos que dimensionar, por ejemplo, los principios de la contratación pública, que nos indica claramente que debemos actuar bajo el principio de trato justo, de concurrencia, y todo ello, de oportunidad. Todo ello nos facilita a nosotros para que abramos el espacio mental y podamos tomar una decisión que efectivamente no perjudique primeramente a la entidad y luego a los proveedores, porque en esta situación siempre va a haber queja de los proveedores. Con razón o sin razón, igual existe la queja. Entonces, nosotros no podemos dilatar más los procedimientos porque el objetivo principal, como ya les mencionaba, es que la compra sea rápida, oportuna y que el ciudadano final tenga, sí, los insumos que necesitan, porque luego se especula y dicen, no compran porque no quieren, no pueden o no saben. Y si es que se compra a tal precio, en cambio existe situación en donde hay sobreprecio, los entes de control ingresan, revisan y se arma todo un caos. Y eso estará presente por mucho tiempo más, porque es un punto muy crítico, son recursos del Estado. Y a pesar de que nosotros como responsables de compras públicas hagamos los análisis, por ejemplo, una propuesta es que toda vez que tengo la resolución, ¿sí?, de declaratoria de declaratoria de emergencia, perdón, luego de eso me toca ya proceder a verificar lo que se necesita para comprar. Ahí se activan las áreas requirentes. Las áreas requirentes tendrán que sacar todas las especificaciones técnicas, ¿sí? Inclusive la resolución 104, 105 nos invita a que hagamos una especie de estudio de mercado. Entonces, si vamos sacando más documentos, más procedimientos, ya no es tan rápida la compra. Sin embargo, nos toca comprar porque la necesidad, sí, todavía se encuentra activa. Entonces, en ese sentido, nos toca pedir cotizaciones a los proveedores, nos toca sacar un cuadro comparativo, un análisis de precios, ¿sí? Pero no podríamos hacer un estudio de mercado tan íntegro, porque hasta que hagamos el estudio de mercado, los que manejamos compras públicas, sabemos que eso se toma unos 15 días, ¿sí? Hasta que me envíen bien la cotización, hasta que revise, por ejemplo, en el portal de compras públicas, hasta que vea productos sustitutos, etcétera, etcétera, lo que nos manda la normativa y que está empatada con la resolución 104, 105, que en lo posible se trate de hacer también un estudio de mercado, pero la necesidad es inmediata, ¿sí? La atención, perdón, es inmediata. Sin embargo, nosotros hemos establecido un mecanismo de compra pública. En este sentido, sacar cotizaciones a lo máximo de proveedores que se tenga, porque también hay otro factor. Los proveedores no es que me cotizan todo, hay que comprar por partes y dependerá muchas particularidades para poder tomar decisiones. Más adelante, una vez que yo tenga determinado quién, cuál y quién es el proveedor de que me va a vender los insumos o me va a dar el servicio que yo necesite, ojo, siempre vinculado al tema de la emergencia, porque también ya existen ciertos casos en donde que, por ejemplo, se ejecuta obra pública cuando no tiene nada que ver con el tema de la emergencia. Siempre debe estar enfocada a cubrir la emergencia. Vamos a poner el caso. El personal que hace la recolección de la basura de las ciudades, de los cantones. Estas personas, a más de lo que tienen las prendas de protección, necesitan mucho más insumos médicos, en este caso, mascarillas de X característica para el tema del contagio, inclusive lo que son material de aseo, alcohol, gel, etcétera. Entonces, esos insumos, como no se tenía previsto comprar, y dentro de la declaratoria en emergencia nosotros ya procedemos en la compra, lo que hacemos es directamente hacer la adquisición de ese producto debidamente justificado y está bien claro. Las áreas requirentes también justificarán
enfocándose al tema de la emergencia sanitaria. Ojo que debe estar bien justificado en sus requerimientos. Siempre mencionando el tema de la pandemia y el tema de la emergencia sanitaria, más los decretos que al finalizar este conversatorio yo les podría facilitar toda la documentación y dar los artículos de la normativa para que ustedes puedan seguir mejorando la justificación. Porque en la actualidad y a la fecha de hoy ya se hizo muchos procedimientos. Y de lo que podamos ahora, a partir de en adelante, podamos mejorar esa gestión para que el momento, que es algo fijo y casi seguro, que la Contraloría en este caso nos va a revisar todos los procesos de compras que hemos hecho, consten y verifiquen de que tenemos todos los argumentos y los justificativos y poder así sanear cualquier observación y también justificar nuestro proceder. Entonces, más allá, si ya tenemos nosotros las proformas de los proveedores, y eso también ahí hay que analizarlo, si vemos, sí, que una caja de guantes, vamos a decir, cuesta $4 y actualmente un proveedor me está cotizando en $27, hay entidades públicas, por ejemplo, que ya no están comprando porque los precios están demasiadamente altos. Si es que se hace esa compra, enseguida vamos a tener una conmoción social de la localidad y nos van a decir que existe sobreprecios. Entonces, ya muchas de las entidades ya no están comprando porque cuando identifican de que el costo es demasiado alto, simplemente la compra no se hace. Y el factor, como les digo, siempre va a haber factor riesgo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que la ciudadanía de la localidad que necesitaba tales insumos o el servicio siempre va a cuestionar y decir, ¿por qué no compran? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no están haciendo? Y ya ven, tenemos a alguien que no hace nada. Pero más allá, el tema es que si se compra en X valor, sí, en cambio, vuelta nos van a decir que estamos especulando, que hay sobreprecio, entonces de todos los lados nos van a dar y nos van a golpear bastante, y de una forma bien fuerte. Entonces, en ese sentido, nosotros sí debemos tomar decisiones. Y ese factor de riesgo es lo que siempre va a prevalecer hasta que pase o disminuya de alguna forma el tema de la emergencia. Y mucho más aún cuando los proveedores ponen sus condiciones de pago. Comúnmente lo que se está conociendo es que no, los proveedores no deberían especular, los proveedores deberían ser sancionados y la culpa es de los proveedores, no es de los proveedores. ¿Por qué razón? Porque ellos también reaccionan ante una situación en donde que si ellos, por ejemplo, son intermediarios, no han comprado en X valor anteriormente, pero su distribuidor o la importación que hacen ya viene en otra condición, por ende incrementan los costos. También es muy entendible el tema de los proveedores para que, por si acaso, no se malentienda de que estamos satanizando el proceder de los proveedores, y no es así. Ellos no lo han hecho, o muchos no lo hacen por obrar mal, aunque claro está, proveedores que lucran de esta situación y nos han puesto condiciones, ya es evidente. Ellos dicen, vea, si usted quiere, compre así. Si no quiere, simplemente no me compre y además págueme por adelantado. ¿Por qué razón? Porque yo tengo a 100 o a 200 personas que quieren comprar, sí, en fila y ellos me van a pagar inmediatamente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos mucho las de perder. Ante todas estas dificultades, sí también tenemos que analizar y hacer un llamado a las personas que están siendo parte de este proceso para que también no aprovechen de la circunstancia, ¿sí? Y no nos perjudiquen, porque parecería que nos están perjudicando a las entidades públicas y no lo es. Le está perjudicando a los ciudadanos que reciben los insumos, a los ciudadanos que están siendo beneficiados, son personas que están beneficiándose, por ejemplo, de los kits alimenticios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí ha habido una alta demanda de la compra que se está realizando y sin embargo nos toca justificar. Ingeniero, ingeniero Sí. Hernández, mil disculpas que le interrumpa, me comentan por acá, yo le escucho bien, pero no sé, ingeniera Vázquez, me dicen que el volumen está un poco bajo, que no se le escucha tan bien al ingeniero. A mí no me pasa, pero no sé a usted, a lo mejor me comentan por acá. Carito, estoy monitoreando la señal, está totalmente bien. Tengo los Perfecto, medidores de audio, están perfectos. A lo mejor es del internet de las personas que están conectadas. perfecto. Ingeniera, ¿usted le escucha bien también? Sí, todo bien. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, eso nomás era, continúe y mil disculpas por la interrupción. No se preocupe, gracias a usted. Bien,
para avanzar con este tema, porque el objetivo de nosotros es dar propuestas, es dar soluciones ante todo el escenario que ya hemos analizado, ¿sí? Hay que considerar lo siguiente: toda vez que ustedes, compañeras, compañeros que hacen procesos de compras públicas, ya tengan determinado el proveedor, ¿sí?, que efectivamente nos va a entregar los bienes o servicios, emitamos una orden de compra, emitamos un documento en el cual se justifique lo que hemos realizado, lo que hemos determinado, lo que hemos concluido. Más allá dependerá del proceso y el monto de la compra. Por ejemplo, si vamos a decir que es una compra de $300, sí, de algunos insumos, o la limpieza esporádica de las instalaciones, sí, y este valor asciende a unos $300, $500, podríamos generar tranquilamente una orden de compra. ¿Por qué razón? Porque el monto y la actividad no amerita que hagamos un contrato tan íntegro, con muchas cláusulas sancionatorias, con multas y etcétera, sabiendo bien que es una compra pequeña. Ante esto no quiero decir que la orden de compra sea escueta, sea simple. La orden de compra también deberá contener en sus componentes, sí, parámetros que se indiquen, por ejemplo, los plazos de entrega, sí, del servicio o de los bienes, la frecuencia, la forma de pago y también posiblemente las sanciones que se pueden aplicar en caso de que no se entregue a tiempo el tema del servicio o los bienes. Con esto, ¿qué se hace? Se precautela, sí, el interés institucional, pero también por la formalidad que se necesita hay un documento de constancia que nosotros emitimos al proveedor. Pero no podemos salirnos del tema de que la compra debe ser rápida y oportuna. Y ustedes saben que todo lo actuado debe estar constancia, debe haber constancia en documentos que justifiquen nuestros datos. Entonces, en ese sentido, la compra va a resultar. Ahora bien, con el factor principal y un tema muy sensible, lo que el Ministerio de Finanzas nos ha dispuesto de que hagamos la negociación a la baja de los contratos de limpieza, de seguridad y de transporte. Primero, hay que considerar que hay que determinar qué procedimiento de compra pública se aplicó. ¿A qué me refiero? Si es que yo realicé, por ejemplo, la contratación de limpieza a través de catálogo electrónico, el catálogo electrónico tiene un componente muy grande y muy diferente a los otros procedimientos que fueron realizados a través del portal de compras públicas o a través de ínfima cuantía, por ejemplo. Sí, el catálogo electrónico sí contiene su convenio marco, contiene también los parámetros de la orden de compra. En este sentido hay que determinar, y un procedimiento que nosotros hemos exhortado para el tema de la negociación a la baja, es precisamente que exista un acta, acuerdo de negociación con los contratistas para que se vaya determinando qué es y qué es lo que se está bajando y en cuánto se está bajando. En este sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros nos sentamos con el contratista a analizar, a meditar toda la situación, y también como entidad pública nosotros determinamos ya qué es lo que no se va a necesitar, qué es lo que se va a reducir y también el monto que se va a bajar, pero también hay que determinar cuál es el procedimiento que hay que seguir. Por ejemplo, puede ser que se aplique un contrato complementario modificatorio que está establecido dentro de la normativa, porque los contratos complementarios hablan de que se puede complementar, valga la redundancia, ampliar o modificar. Entonces, en ese sentido, podríamos utilizar ese camino para poder nosotros al final tener los documentos en donde que se consolide los compromisos y negociaciones y acuerdos que hemos hecho con el contratista. Caso contrario, por ejemplo, en el caso del catálogo electrónico y órdenes de compras generadas por este procedimiento, podríamos hacer la negociación con el contratista y posterior a ello realizar la notificación para que se formalice y se cumpla lo que ya se llegó en el acuerdo y lo que se firmó en el acta de negociación. Entonces, en este sentido tenemos varios caminos. ¿Por qué razón? Porque no hay un procedimiento establecido y preciso que nos diga cómo debemos proceder. Ante esta situación hay que considerar que también puede ser que existan las terminaciones de mutuo acuerdo. Pero ahora, la situación es que el servicio, por ejemplo, de limpieza no puede detenerse, no puede ser cortado. Entonces, nuevamente caemos en que tenemos que analizar todos los escenarios y tomar, ¿sí?, la mejor opción para que pueda existir primero el cumplimiento del Ministerio de Finanzas, que era la reducción y la negociación a la baja, que eso ya se debió haber hecho, y los que no lo han hecho, pues lógicamente todavía tienen que realizarlo, ¿sí?
y seguido de eso también analizar qué tipo de contratación fue, porque por ejemplo, en el tema de la optimización de recursos, también va a haber la reducción y la negociación, por ejemplo, de arrendamientos, sí, y debido también a la austeridad que existe en muchas entidades, van a tener que renegociar todos los contratos, no solo los que nos ha dicho el Ministerio de Finanzas, porque puede ser que la entidad no tenga muchos recursos o tenga que utilizar esos recursos para, por ejemplo, pagar las compras por emergencia, o a su vez existe una reducción del tema del presupuesto en el grupo 51 o 71 para pagar la nómina. Entonces, si es que no hay para pagar toda la nómina, nos toca sacar de los contratos grandes. O sea, hay mucho riesgo que hay que tomar y hay que analizarlo en todo el sentido porque el factor económico ahorita es muy débil, no se tienen los recursos necesarios y toca tomar decisiones y optimizar. Por ejemplo, si fue un contrato de $100,000 de seguridad y vigilancia, nos va a tocar renegociar para ver que se baje al menos, me atrevo a decir, hasta el 50% y que esa optimización, ese ahorro, se pueda cubrir alguna compra por emergencia o se pueda cubrir el tema del factor de la nómina, porque también se necesita recursos en todo lado. Entonces, no solo el tema de compras públicas pesa aquí, sino también el hecho de que nosotros optimicemos recursos en los procedimientos de compras públicas, estos recursos serán reasignados o reestructurados para cubrir otras necesidades que tiene la institución. Y mucho más aún que sabemos que el Estado no está asignando los recursos y no lo asignará, porque eso es evidente, no lo puedo decir porque me atribuya a hacer una crítica, sino simplemente eso en el sector público es evidente. Las remuneraciones no están canceladas, por ejemplo, del mes anterior. Claro, muchas personas que no conocen el sector público dirán, sí, que se quejan los funcionarios públicos de que no les cancelan. Nosotros también somos otro sector afectado. A todos nos afecta. Pero la gran diferencia es que nosotros en el sector público, en cambio, nos están observando cada paso que damos en el tema específicamente de compra pública. En este sentido, sí, nos tocará 7 años de responsabilidad para que cuando venga la auditoría justificar y efectivamente decir que no hubo sobreprecio, porque el objetivo también no es tildar a todo el sector público o los responsables de compras públicas como corruptos, como que estamos favoreciendo a los amigos, y etcétera, de temas que siempre se comentan, cuando sabemos que también dependemos del factor en el monto que nos cotiza. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos justificar todos los procederes de lo que hemos estado haciendo y para las compras que se vienen. Por ejemplo, hay los equipos que ahora que han comprado los municipios, por ejemplo, para desinfectar a las personas, esos túneles, ¿sí? Por ejemplo, ahí el COE se manifestó en el sentido de que esos equipos ya no son tan útiles. Entonces, figúrense, eso salió el mes anterior, pero algunos municipios ya lo compraron. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que los que ya compraron a su tiempo, recién después se enteran que eso no ha sido útil, no ha sido bueno. Entonces, hay que justificar, inclusive en esa situación, hay que justificar el tema tiempos, cuándo yo hice la compra y cuándo las autoridades se manifestaron. Sin embargo, igual, la Contraloría y las personas, auditores internos, etcétera, van a tomar todo en referencia y también van a analizar esos procederes. Por eso siempre se les invita a que tengan debidamente justificado las compras que se han hecho. Al finalizar, recuerden ustedes que tenemos que tener, sí, las actas de entrega-recepción, los informes parciales, el procedimiento de publicación de la documentación relevante en el portal de compras públicas. Cada tiempo el CERCOV estableció que hay que publicar la información del avance parcial de todo tipo de compra. En este sentido, el primer factor fue de que hay que publicar inmediatamente la resolución de declaratoria de emergencia. Seguido de eso, hay que publicar la información de las compras que se han hecho, los informes parciales. Ahí también lo que sucede es que no hay un modelo establecido de informe parcial y aunque parezca algo simple, no lo es, porque el informe parcial, sí, no tiene todo un procedimiento, no tiene toda una estructura establecida. Sin embargo, a nosotros nos toca trabajar en ello para que contenga la información relevante, precisa y también todos los detalles y cualquier situación que se haya presentado en la ejecución de esa compra. Entonces, en ese sentido, también nos toca adaptar
de acuerdo a la realidad de la institución, sea GAT, sea entidad del Ejecutivo, empresa pública, junta parroquial, etcétera. Lo que se debe es argumentar bien y componer e indicar todos los factores que se han dado en los informes parciales. Ahora yo les pongo un caso. La situación es la siguiente. En el caso de educación existe ya la disposición de que las clases son virtuales. Y entiendo, y también es de conocimiento público, de que se requiere comprar, por ejemplo, tablets, ¿sí? O contratar servicios de internet que puedan cubrir el periodo académico, ¿sí? Y esto significa de que se va a extender el servicio fuera del tiempo del estado de excepción que declaró el señor presidente de la República. Entonces, si la normativa del CERCOM nos dice que no pueden los contratos exceder, por ejemplo, los 60 días que se declaró, ahora más 30 días, o sea, no puede pasar de los 90 días, la pregunta es, ¿cómo se gestiona un contrato para poder, ¿sí?, culminar el año lectivo de manera virtual cuando el periodo lectivo va a exceder del tiempo de la excepción de la declaratoria de emergencia y es necesario para poder culminar este periodo académico? Entonces, figúrense ustedes, nos encontramos en esas situaciones en donde que no sabemos cómo tomar esa decisión. Podríamos justificar también las declaraciones y disposiciones que han hecho los entes, por ejemplo, de la CNSI, del Ministerio de Educación, en el cual dice que la educación va a ser virtual de aquí, qué sé yo, hasta que termine el periodo académico, julio o agosto. Pero sin embargo, todo lo que se compró dentro del procedimiento de emergencia, porque fue la emergencia la que motivó a que las clases cambien de manera virtual. Entonces, para ello tuvo que comprarse, por ejemplo, más servicios de internet, equipos, etcétera. Pero esta contratación va a durar hasta que termine el periodo académico. Sin embargo, las disposiciones del Estado es que ningún contrato pueda durar más del tiempo que está establecido en el decreto ejecutivo o en los decretos ejecutivos y las resoluciones del CERCOM. Entonces, hasta que el gobierno analice, se nos dé las directrices, todo ya se ha hecho, todo ya ha pasado. Entonces, en ese sentido, igual, volvemos a tomar decisiones y esto es una situación que a lo mejor no se ha tratado, no se ha conversado, no se ha analizado y que también la ciudadanía debe conocerlo. ¿Para qué? Para que no se siga satanizando el proceder de los funcionarios y quienes hacemos los procesos de compra pública. Actualmente la Contraloría siempre está pidiendo reportes ya semanales, mensuales, de cómo están avanzando, qué han comprado, qué no han comprado. Pero si no se tiene la documentación, primero las instituciones no se las van a jugar, o sea, no van a dejar de comprar, porque hay la necesidad y la necesidad persiste, y además estamos dentro de un proceso de una pandemia y una emergencia sanitaria. Entonces, eso también tiene un costo también institucional, y por qué no podría decir político, para las autoridades. ¿Por qué razón? Porque si es que no compran, quedan mal. Entonces, en ese sentido también hay que dimensionar, y mucho más allá, alejándonos del tema político, nosotros tenemos que dar celeridad a todos los procedimientos de compra pública. Sin embargo, tenemos el factor de que también el CERCO, sí, si bien es cierto, nos ha dado un sinnúmero de normativas, de procedimientos, si fueran oportunos o no, eso ya lo sabemos que es latente, que de acuerdo a la necesidad de ellos van sacando sus documentos, sus notificaciones, y entiendo yo que el objetivo es ayudarnos, facilitarnos, pero sin embargo, también es algo un poco hasta amenazante. ¿Por qué razón? Porque siempre nos están poniendo ahí indicaciones de que nos van a sancionar, de que la información es pública, de que existirá la responsabilidad de las personas que hacen compras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no lo quieran o no lo queramos aceptar, es una realidad. Eso también ha causado miedo en las personas que compran. Entonces, en ese sentido, las compras posiblemente, me atrevo a decir, podrían dilatarse por esa responsabilidad. Entonces, en muchos de los casos nos va a tocar justificar, sanear, revisar bien a los proveedores, bien los insumos, si están con todas las seguridades, si no hay sobreprecio de lo que se entiende actualmente de sobreprecio, y con eso nosotros realizar la compra. Ahora, que llegue pronto o llegue después, lamentablemente será porque realmente tenemos que cumplir con el procedimiento. Entonces, en ese sentido, debería existir un procedimiento en el cual no se dificulte tanto, ¿sí?,
Y más aún lo que yo les decía, la rotación es bastante considerable de los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que sepan de que el momento de que sale un responsable de compras públicas, la nueva persona tenga que aprender, empaparse, ver cómo está el procedimiento y según lo que más o menos va conversando, va coordinando, es que pueda realizar la compra. Pero esto no significa de que le exime de responsabilidad. Entonces, ante todas estas situaciones, se les invita precisamente a todas las compañeras y compañeros que nos están viendo a que puedan ustedes tener toda esta documentación que nosotros ya la tenemos. Inclusive yo tengo un formato de modelo en el cual ustedes puedan basarse para emitir los informes parciales que hay que publicar en el portal del CERCOV. Claro, ustedes podrán adaptarlo, modificarlo a su necesidad, ver si es que hay algo más que incorporar, porque es flexible. Sin embargo, nosotros con eso tenemos que proceder. Ante eso también tenemos que considerar las nuevas notificaciones que el CERCOV lo hará y también la justificación precisa para que se pueda evidenciar de que las compras no fueron consideradas actualmente como sobreprecio de lo que se entiende, porque ahora eso es lo que más es de conocimiento público y lamentablemente con eso nos ha ido jalando a todos los responsables de compras públicas, que sí, efectivamente nosotros en el ámbito de nuestra competencia tenemos la urgencia de cumplir, porque las autoridades también no quieren escuchar un no, ellos simplemente es compra, compra y necesitamos que se compre, pero justifica bien, pero compra. Y yo necesito ya para ayer las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que armarnos lo más posible de la documentación. Va a haber algo que se nos vaya, eso es normal, somos seres humanos, nos equivocamos. Sin embargo, el error que podamos realizarlo siempre va a ser en buena fe, no con el objetivo de perjudicar o beneficiar a alguien. Entonces, en ese sentido, compañeros y compañeras, considero yo oportuno que tengan este material que les comento, cómo se puede llevar un procedimiento de contratación en situación de emergencia y mucho va también a depender de la prioridad que den las autoridades. En este sentido tendrán que también, por la escasez de recursos, de liquidez, hay que determinar cómo se optimiza los contratos actuales. ¿Esto en qué incurre? En que si yo contrato, por ejemplo, en una entidad contraté el servicio de limpieza, de seguridad y vigilancia, de fumigaciones, por ejemplo, que está incluida en el de limpieza. Y si es que yo tenía ya 10 personas, me va a tocar optimizar ese contrato y utilizarlo precisamente para lo justamente necesario. Por ejemplo, ahorita no hay asistencia personal, ¿sí? No hay una asistencia física a las entidades. Entonces, las entidades ahorita están, en muchos de los casos, no puedo decir todos, pero están abandonadas. Entonces se necesita que en su momento el servicio de limpieza intervenga o de vez en cuando se vaya a hacer una fumigación, una limpieza y el servicio de seguridad también se mantenga en lo mínimo. Entonces, con esas condiciones también, ojo compañeros, quienes tienen ya contratos de ejecución, deben analizar que va a estar subutilizado el contrato. Lamentablemente, el fondo de todo esto es que yo cuando vaya y optimice el contrato, me siente con el contratista a renegociar el contrato por todos los causales que se presenten, esto significa de que se disminuye el personal de seguridad y por ende la empresa de seguridad, en este caso el ejemplo, tenga que despedir a las personas que están ahí y que ya no van a ser consideradas porque efectivamente los contratos se están reduciendo. Sin embargo, si es que no se procede de esta forma, también la institución, en cambio, va a tener una responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque si no suspendió el servicio, puede ser, también no optimizó, porque nosotros sabemos y es evidente que en futuro las condiciones no van a ser las mismas. Las políticas actuales están emitiéndose en el sentido de que sea paulatino, progresivo, en poco, de a poco el ingreso y el acceso del personal a las instituciones. Entonces ya no se va a necesitar al 100% el servicio. Esto nos incurre en que tenemos que de alguna forma optimizar, pero si es que ahora nosotros vamos y terminamos los contratos, tendríamos que levantarlos de una nueva forma, reestructurado el servicio. Pero el momento que yo hago el nuevo procedimiento de compra pública, ojo, ya no por emergencia, sino los comunes, los normales, va a suceder de que nos va a tomar tiempo, ¿sí? Y si es que tenemos el tiempo necesario, entiendo yo, pues podría hacerse una terminación por mutuo acuerdo del contrato principal,
¿sí? Con las condiciones que estuvo y volver ahora a reestructurar con el área requirente, ¿sí? Ver lo mínimo que se necesita, volver a lanzar el concurso, posiblemente el tiempo que se tome, tener adjudicado y ahí sí empezar con la provisión del servicio, pero que también hay que dimensionar el impacto que pueda tener esa decisión y esa postura que tengan las autoridades, porque dejar sin el servicio, en cambio, repercute de que puede existir un siniestro en el caso de limpieza, digamos, en el caso de seguridad, perdón. También en el caso de limpieza no se podría dejar desabastecido, pero también no va a ser tan integral. En este sentido, compañeras y compañeros, creo que mi intervención está finalizando. Eh, Quisiera también leerles, escucharles a los compañeros que están actualmente siguiéndonos y siendo parte de este espacio, para que podamos nosotros solventar cualquier duda y, como les digo, de nuestra parte, como parte de la universidad, de mi parte como profesional, compañero también de gestión de compras públicas, facilitarles esta documentación y también pues solventar las dudas que tengan, porque siempre hay casos muy, muy particulares. Algo para finalizar, quiero indicarles de que el hecho de que estemos comprando por emergencia no significa que dejemos de comprar los procedimientos o realizar los procedimientos de compra pública de régimen común o los normales que yo tenía planificado en mi PAC, que eso también es otra cosa. Hay que ir reformando mucho el PAC porque la situación y las compras que estuvieron planificadas ya no se les van a realizar. Entonces es un sinnúmero de actividades que tenemos que ir cumpliendo con el PAC, con nuestro presupuesto, tener la certificación presupuestaria, ver cómo están los contratos actuales administrativos, ver si es pertinente o no que se continúen esas condiciones, ver si podemos negociar y bajarlos para que haya una optimización de recursos, o ver si es que se tiene que finalizar por mutuo acuerdo, que es un proceso bien adecuado, porque ahí no se perjudica a las dos partes, se liquida, no es conveniente para las partes según lo que dice la normativa, y simplemente se termina ese contrato. También hay que ver el tema, sí, de las compras que efectivamente estén vinculadas a la emergencia, porque no todo va a la emergencia. También hay compras que se pueden realizar por ínfima cuantía, sí, optimizar el tema de la ínfima cuantía. Y también no todo cargarle a la emergencia, porque también eso puede llevar a un abuso, a una mala interpretación, un mal uso del proceso de emergencia. En este sentido también hay que considerar que de acuerdo a las competencias de los GATS, sí, no pueden cubrir necesidades que cubren los ministerios. Existe el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, en el cual se manifiesta en el sentido de que los GATS, a través de convenio, por ejemplo, con el MIES, con salud, con educación, podrán dotar, ¿sí?, de los insumos o las necesidades que tenga, en este caso, la dirección distrital de X ministerio. ¿Para qué? Para que ahí sí el GAT pueda entregar estos productos. Entonces, mucho ojo con este tema, porque no puede atribuirse, por ejemplo, lo que he escuchado, algunos compañeros dicen, oiga, el hospital de X cantón me está pidiendo que le done, que le apoye con insumos médicos acá al GAT. Entonces el GAT, por actuar inmediatamente, lo que hace es coge, compra, sácalo por emergencia, te entrego y listo, hemos cubierto. Pero resulta de que eso no es procedente porque el objetivo, las metas institucionales de un GAT no es ese, ¿sí? Claro que es apoyar a la colectividad, pero para eso, en el tema de salud, por ejemplo, le corresponde al MSP, al Ministerio de Salud. Sin embargo, la Procuraduría se pronunció y manifiesta de que para poder tener esas coordinaciones, por ejemplo, el tema del MIES también, los kits alimenticios, hay las mesas de trabajo del COE, en donde hay mucha información. No es por comprar, por ejemplo, un kit alimenticio. Yo no puedo a criterio decir voy a comprar una funda de azúcar, una funda de abarrotes, cárnicos, etcétera, porque yo creo que eso es lo mejor para la comunidad. No, hay una ficha técnica, al menos el MIES, o en este caso salud, puede tener un componente nutricional, riesgos también puede tener una ficha técnica, que ahí nosotros nos basamos y con eso podemos comprar, ¿sí? Porque está basado en un tema de nutrición, en el tema de todo lo que podría ser óptimo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mucho ojo, compañeras y compañeros, no es comprar por comprar actualmente. Yo sé que la necesidad amerita, la gente presiona, la comunidad dice, el alcalde, el presidente de la Junta no hace nada, no funciona. Sin embargo,
tenemos que ver bien el proceder ante los GAT, precisamente, que tienen que coordinar con todas las entes. Por ejemplo, hay situaciones que los militares actualmente están pidiendo la alimentación, la comida, y acuden al GAT a que les cubra el tema de la alimentación a las personas, a los militares que están haciendo los resguardos en ciertos sectores, y también el tema del tráfico. Entonces, en ese sentido, los GAT lo que hacen enseguida intervienen y les dan la comida, la alimentación de ellos, y listo. Cuando resulta de que eso no pueden ellos cubrir, inclusive los funcionarios públicos estamos prohibidos de recibir alimentación de cualquier tipo y etcétera, salvo que la ley mismo nos faculte poder recibir un tipo de servicios. Sin embargo, ante eso, ¿qué nos toca hacer? Coordinar con las autoridades de otras carteras de Estado, de otras entidades, para que vía convenio se pueda sanear este tema. Y si es que ya lo hicieron y necesitan ustedes alguna propuesta o solución, pues lógicamente por interno trataremos ya de temas más puntuales para poder explicarles cuál sería el mecanismo preciso para poder justificar estas compras, porque en la actualidad sabemos que tenemos errores, sabemos que no tenemos todos los documentos que puedan justificar. Por la premura del tiempo lo que hemos hecho es tener cotizaciones y comprar, pero ante eso tenemos que ir justificando cada uno de los actos. Y si tenemos el tiempo, siempre actuando en buena fe, nosotros podemos justificar el tema de estos gastos que se han hecho. Eso es, compañeras y compañeros. Quisiera dar paso al espacio de preguntas. Quisiera también que sean muy puntuales y precisas las preguntas, no en temas particulares o que no tengan que ver con el tema que hoy estamos tratando. Perfecto. Así es, ingeniero, agradecemos su excelente intervención y vamos a dar paso al foro de preguntas. Tenemos algunas manos levantadas. Vamos a dar paso a Noemi Aguilar. Mientras nos contactamos con la señora Aguilar, les recordamos a los participantes que ingresen su nombre y su apellido para poder llamarlos por su nombre y su apellido cuando se traten de las preguntas. Ya tenemos contacto con Noemi. No sé si por favor podría encender su micrófono. Tenemos contacto ya. No sé si Noemi nos escucha y puede encender su micrófono. De lo contrario, vamos a dar paso a Homero Villacreces. Tenemos ya contacto con Homero Villacreces. Si podría encender su micrófono, por favor. Buenos días, señor Villacreces. Ya tenemos contacto con usted. ¿Nos escucha? Está ya encendido su micrófono también. De lo contrario, damos paso a Luis Fajardo. Podemos tal vez contestar algunas preguntas que me han escrito. Claro, ingeniero, también podemos hacer eso, pero sí tenemos algunas manos levantadas también. No sé si ya dimos paso a Luis Fajardo. Tenemos contacto ya con Luis Fajardo, solo falta que encienda su micrófono, por favor. Ya le desbloqueamos su micrófono, estimado Luis. Perfecto, ahí estamos. Ya, buenos días, muchas gracias. Una consulta muy específica. Por ejemplo, una contratación de kits de alimentos, digamos cerca de $1 millón. Obviamente se hace este proceso con un contrato, pero digamos que en la parte precontractual, digamos, no se hizo la notificación de inicio del proceso de contratación, ni tampoco hay la adjudicación, sino directamente se hizo el contrato. ¿Podremos nosotros en el transcurso legalizar eso o no es necesario tal vez esos dos documentos que es del inicio del proceso? Bien, gracias por la pregunta. Un gusto, compañero. Muy importante, todos los actos administrativos realizados por los funcionarios deben estar debidamente justificados y debe haber los respaldos. Por lo tanto, la respuesta ante su pregunta es
que sí deben tener los documentos que regularicen esa compra. Es entendible que ustedes o la entidad hizo la compra inmediatamente por la necesidad y la emergencia, pero no significa de que nos vamos a saltar todo el procedimiento previo. ¿Por qué razón? Porque eso transparenta el accionar y el proceder de ustedes. Así que lo que les recomiendo precisamente es que regularicen ese procedimiento, justifiquen, saquen todos los documentos, inclusive la normativa que yo tengo, pueden tomarle ustedes de referencia, coordinar con las áreas que ustedes consideren pertinentes, que tienen que sacar requerimientos, que sacar justificativos, etcétera, y poder tener los respaldos, porque, por ejemplo, por el monto de esa compra, eso va a ser precisamente auditado y revisado. Y si ustedes no tienen nada que les justifique y digan, vea, yo solo hice un contrato y nada más, van a tener observaciones. Así que es preferible que ya actúen pronto y puedan hacer. Ojo, quiero decir y aclarar nuevamente, porque yo sé que nos van a ver en muchos lugares, compañeras, ciudadanos, todas personas interesadas ante esta materia. Lo que se está recomendando no es que ahorita vamos a, o en este momento vamos a sanear algo que hicimos mal. La situación es que a nosotros nos ha tocado comprar inmediatamente para poder cubrir una necesidad. Sin embargo, nos toca justificar la compra y justificar nuestro proceder. Entiendo que en su momento, según la pregunta del compañero, se realizó un cuadro comparativo, se sacó cotizaciones o al menos se tuvo algo de referencia. Que eso en la actualidad estuvo caro o no, realmente dependerá mucho de lo que nos han cotizado los proveedores. Porque, por ejemplo, yo no puedo decirle al proveedor, oiga, este producto antes costaba $5 y ahora me está vendiendo en 10. No, deme en 5 porque si no, no le compro. El proveedor se va a cerrar y nos va a decir, yo no le vendo. Y en realidad la entidad es la que se queda sin las cosas, o sea, sin los productos y los bienes. Entonces, en este sentido, a nosotros sí nos ha tocado, sí, porque yo les digo, y nos ha pasado, y me ha pasado, y seguirá pasando, de que nos toca comprar inmediatamente, pero a la par nos toca ir justificando todos los procedimientos. Sin embargo, también le quiero dar una sugerencia, estimado compañero. El hecho de que sea un monto bien alto, también hay que tener mucho cuidado porque hay detalles, por ejemplo, costos unitarios, requerimientos, el listado de los bienes o el listado de todos los kits, los productos, cada uno de ellos, cómo tiene que componerse, la ficha técnica, etcétera. O sea, absolutamente todo eso tienen que tenerlo para poder justificar, más que todo, el procedimiento, porque los montos ya sabemos que los que compramos, los que realizamos compras públicas, es el mismo procedimiento o la misma documentación cuando hago un proceso de 20,000 como de uno de 100,000, sino que la diferencia es que la cantidad de documentos es más alta y nos toca revisar más a detalle. Entonces, esa es la respuesta, estimado. Perfecto. En este momento damos paso a Eduardo Añasco. Ya tenemos contacto con Eduardo, únicamente tiene que encender su micrófono. Buenos días. Buenos días. Buenos días, John, y a todos los participantes. Una preguntita respecto a lo que mucha gente hizo con este periodo de emergencia que aprovechó para el cambio de domicilio, en razón de que, como todos sabemos, existen aproximadamente 6 meses para que entre vigencia o quede habilitado el nuevo domicilio. ¿Cómo se va a manejar esto con la emergencia y post-emergencia? Perfecto, buena pregunta. Primero, hay que considerar lo siguiente. El tema de la localidad, ¿sí? O el tema del factor local que está dentro de la normativa, habla precisamente para ciertos procedimientos de contratación pública. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, la menor cuantía de bienes, servicios u obras dispone de que el proveedor, para que pueda concursar, debe estar al menos 6 meses en el domicilio fiscal. O sea, si es que una persona se cambia a otro cantón, debe estar al menos, sí, viviendo, o su residencia debe ser ahí
al menos 6 meses para que pueda ser contratado. Pero ojo, esto está analizado y establecido para ciertos procedimientos de compra pública. En este sentido, hablando específicamente del proceso de emergencia, no tiene incidencia. ¿En dónde veo eso yo? En la codificación 72, ¿sí? Participación local, participación nacional y también los márgenes de preferencia que se les dan a los proveedores que son de la localidad. En este sentido, no aplica el tema del cambio de domicilio. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento de situación en emergencia es un procedimiento independiente. Es como yo si les estuviera hablando de la subasta inversa, de cotización, de licitación. El procedimiento de emergencia tiene su característica, por lo tanto, no aplicaría este tema del mínimo 6 meses de residencia. Pero, ¿qué significa esto? Que lo que sí debemos revisar es la actividad económica de los proveedores y quienes nos están a nosotros entregando las cotizaciones. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad lo que sucede es que los proveedores, vamos a decir, un proveedor que vende, digamos, menaje de cocina, va, cambia el RUC, actualiza su RUC, actualiza el RUP y automáticamente se transforma en proveedor de insumos médicos. Y eso es lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, lo que nosotros debemos analizar es que aparte que cambien su RUC, RUC y RUP, tengan los documentos que ameritan y que les permiten vender este tipo de insumos, porque no cualquiera puede vender al Estado. En ese sentido, tienen que tener, por ejemplo, los registros sanitarios, deben tener los permisos de la ARCSA. Entonces, todo eso involucra a que nosotros podamos justificar la compra a X proveedor. Ahora, para ampliar un poco más la situación y la pregunta del compañero, es, ¿qué sucede cuando el proveedor que cumple con todo, que tiene todos los documentos, es el que me está cotizando más caro? Y que cuando yo tengo un proveedor que, bueno, en realidad es intermediario, él no tiene los productos, no tiene los permisos, no tiene los documentos, pero, y sí tiene los productos, él es el que me va a vender más barato. Entonces yo tengo que estar en una balanza, o compro lo más barato, ¿sí? Y veo el supuesto ahorro, pero eso también queda de que efectivamente se está comprando un proveedor que es intermediario, no tiene habilitantes, ¿sí? O le compro al otro que efectivamente tiene todo, pero me pone costo. Entonces ahí lamentablemente nos toca tomar decisiones para ver cuál es el menor dolor, por llamarlo así, y poder realizar efectivamente la compra, porque por ejemplo estas particularidades, lamentablemente las normativas, los entes de control o quien pueda decir, hasta el mismo CERCOV, si puede decir que hay una mala práctica en el control del mercado, no lo va a hacer, no va a poder, sí, controlar esto, porque esto surge en el día a día. Entonces, en ese sentido hay que analizarlo bien para que ustedes puedan determinar si es posible comprar al proveedor local y que tiene todos los insumos y que efectivamente el costo es conveniente para la institución, pues procedemos a realizar la compra. Y para finalizar, todo lo que estamos conversando aquí es de lo que vivimos en el día a día. Si ustedes preguntan en chat en línea al CERCOV o le hacen la pregunta formal al CERCOV, jamás el CERCOV les va a decir cómo hacer. El CERCOV nos va a decir, es responsabilidad de la entidad contratante, y esa frase sabemos todos. Sin embargo, ante las situaciones, lo último que tenemos es proceder en buena fe. Sí, inclusive el COA, el Código Orgánico Administrativo, nos habla del principio de buena fe, cautelando los intereses institucionales y el ahorro de la institución. Con ese objetivo, nosotros vamos a poder tomar decisiones. Perfecto, en este momento damos paso a Fanny Pesantes. Ya tenemos contacto con Fanny Pesantes. Estimada Fanny, si puede encender su micrófono, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Por hacer dos consultas puntuales, por favor. La primera, para la adquisición de kits de alimentos, usando la modalidad de publicaciones bajo emergencia, ¿se debe establecer todos los documentos precontractuales entre estos pliegos, por ejemplo? No. ¿Por qué razón? Primero,
en el tema de pliegos, que esa es una pregunta de que si hago pliegos, si hago términos de referencia, si hago toda la documentación habilitante, la etapa preparatoria y todo eso. Ojo, el procedimiento por emergencia siempre tiene que ser rápida, directa y oportuna. Eso se menciona en todo lado, en la normativa, se menciona en la codificación 72, más aún en la 104 y la 105, resoluciones emitidas por CERCOP. A lo que voy, nosotros tenemos que tener los documentos que efectivamente justifiquen los procedimientos y los actos que hemos hecho. El tema de pliegos está normado por el CERCOP. ¿Quién es el único ente que emite y establece pliegos obligatorios? Es el Servicio Nacional de Contratación Pública. Como ya sabemos, no existe pliegos para emergencia. Los pliegos son los únicos pliegos disponibles y que tenemos la obligación de utilizarlo, son los que están en la página del CERCOP, en el portal web, y también los que están cargados en el USHAI, o bueno, en este caso el MFC, anteriormente se llamaba USHAI. Entonces, con todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es que, sí tener el requerimiento, por ejemplo, del área pertinente, sí tener la certificación presupuestaria, tener la ficha técnica, los documentos de las mesas de trabajo del COE, en este caso al ser kits de alimentos, también el detalle nutricional que también se emite por los órganos competentes, en este caso coordinando con salud, con el MIES. Todos esos documentos, más los que hemos mencionado anteriormente, nos sirven para justificar la compra. Pero recordemos que los pliegos emite únicamente el CERCOP. Y aunque hay casos, ¿sí? Hay casos y hay procesos que no tienen pliegos. Por ejemplo, el arrendamiento de bienes inmuebles no tiene pliegos, pero sin embargo hay que adaptar y utilizar una especie de pliego ahí para poder realizar ese proceso, ¿sí? No significa que debamos utilizar y hacer lo mismo en el de emergencia. ¿Por qué razón? Y ojo, no es mi criterio, el criterio está vinculado mucho con la normativa. La compra debe ser pronta, directa, tenemos que aplicar lo que nos dice la 104, la resolución 104 y 105 con respecto al estudio de mercado y justificar lo que nos han vendido efectivamente con los documentos probatorios y más los documentos de recepción. Una consultita adicional. Sí. Nuevamente, considerando que la adquisición se va a realizar bajo esta modalidad de publicaciones por emergencia, ¿el proveedor adjudicado necesariamente debe estar inscrito en el RUP? Bien, esa también es otra pregunta que muchos compañeros se hacen. ¿Debe o no debe estar en el RUP? Al ser una compra directa y el procedimiento de emergencia, al permitir que se haga compras directas, que ese es el criterio preciso de la emergencia, ¿sí? Faculta que se pueda comprar a cualquier proveedor, lógicamente que no tenga una inhabilidad ante el CERCOP. O sea, en este sentido, la normativa me dice que no puedo celebrar yo contratos con proveedores inhabilitados o sancionados, o contratistas incumplidos, o proveedores que estén inhabilitados de cualquier tema, SRI, IES, etcétera, super de compañías, etcétera. Pero el factor del RUP no es necesario. ¿Por qué? Porque primeramente la compra es directa. Seguido de eso, no hay en ningún lado que se manifieste que para que se compre por emergencia deba tener el RUP. Como todos sabemos, lo que no está escrito no existe. Y nosotros nos remitimos a lo que dice específicamente la normativa. En este sentido, la normativa, en las inhabilidades generales y especiales de la ley, artículos 62, 63, nos habla de que ahí sí no podemos celebrar contratos con proveedores inhabilitados por cualquier situación. ¿Qué significa esto? Que yo veo que nuestro proveedor sí cumple con todo, tiene todo lo que necesitamos, pero resulta de que tiene mora en el SRI, por ejemplo, y actualmente muchos proveedores están con ese tema, de que están con mora ante el Estado. Sin embargo, la necesidad sí persiste. Entonces, ahí volvemos a lo que yo les decía, nos toca tomar decisiones. Y una de las decisiones es buscar otro proveedor que efectivamente al menos esté al día con todo lo que se necesita para poder celebrar el contrato. Puede ser que también sea un contratista incumplido. Y a pesar, y comúnmente en algunos GATS sucede, uno o dos proveedores son los que en la localidad venden todo y trabajan con el Estado. Los otros proveedores que son micro y bien pequeños, ellos no les interesa trabajar con el Estado. Entonces ahí sí nos toca persuadir y colaborar con las autoridades para que ellos se interesen y nos puedan ayudar vendiendo porque la necesidad persiste
y todo esto tiene que ser muy oportuno, porque lamentablemente la ciudadanía no espera estas justificaciones y estos análisis que estamos haciendo nosotros. La ciudadanía lo que quiere es que las cosas ya estén, el servicio ya esté, los productos se vean, entreguen, ahí sí sirve la administración. Pero si nosotros nos detenemos a todas las gestiones internas, a hacerles entender todo este procedimiento que tenemos que pasar, lamentablemente eso no va a servir, no nos va a entender, y lo preciso es que los proveedores, en este caso, también nos compren rápido, nos vendan rápidamente y podamos hacer la compra efectiva. Por lo tanto, el tema del RUP no es necesario porque no está establecido en ningún lado el tema del RUP para el procedimiento de emergencia, y lo que no está escrito no existe. Entonces, en ese sentido, nos podemos nosotros justificar con lo que manifiesta la resolución 104-105, más la normativa que nos indica que las compras son rápidas, directas. El momento que me habla de directo es que yo puedo comprar sin necesidad de otro proceso. Además, hay que considerar que el hecho de que sea la compra rápida, hubo una pregunta que le adiciono aquí, muchos decían, hay productos en catálogo electrónico, y ahora, ¿compro o no compro en catálogo electrónico? Sí compro. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento de emergencia faculta que compre inmediatamente, omitiendo el tema del catálogo electrónico, omitiendo el procedimiento de subasta, de menor cuantía, o sea, todos los procedimientos que hay, pero que estén orientados y enfocados a la emergencia. Si no está orientado a la emergencia, yo tranquilamente tengo que hacer una ínfima cuantía o una subasta inversa electrónica en caso que aplique, o una feria inclusiva, por ejemplo, en el tema de alimentación, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos tienen que ustedes analizarlo, y también el factor es tiempo. Si tienen tiempo, saquen una feria inclusiva. ¿Por qué razón? Porque lo que más va a ser cuestionado, revisado, son las compras por emergencia. Perfecto, en honor al tiempo vamos a ir ya con las últimas preguntas. Vamos a dar paso a Homero Villacreces. Tenemos ya contacto nuevamente con Homero, que hace un momento no pudimos obtenerlo. No sé si nos escucha y ya podría activar su micrófono. Hola, ¿sí me escucha? Le escuchamos. Buenas tardes. Algunas puntualizaciones. Una potestad del presidente de la República firmar el decreto de excepción. Pero es necesario, imprescindible, de que la máxima autoridad de cada institución también declare la emergencia. Caso contrario, no se puede seguir procedimientos de contratación por emergencia, ¿verdad? Estas contrataciones, además, deben tener relación directa y objetiva con la situación de emergencia. Usted decía hace un momento que las instituciones igual pueden seguir adquiriendo y seguir sus procesos normales de compra conforme tengan su planificación. Pero hablando ya de la contratación por situación de emergencia, tiene que darse eso. En las compras de situación de emergencia, más de que su relación sea directa y objetiva con esa emergencia, tiene que seguir el procedimiento íntegro establecido. La pregunta, y esto hablando y que tienen que mantener los TDRs, las explicaciones técnicas y todo según el tipo de contratación que esté haciendo. ¿En dónde publicar o qué obliga la ley en situaciones de emergencia a hacer publicaciones cada qué tiempo y en dónde se publica? Ya, muy bien, gracias por las apreciaciones que hizo el compañero. Y es verdad, totalmente de acuerdo. El hecho de que el presidente de la República haya declarado en emergencia vía decreto no significa de que la máxima autoridad no tenga que declarar en emergencia a su entidad. Por eso yo les decía al inicio de esta exposición que toda entidad a través de su máxima autoridad debe emitir la resolución debidamente motivada, publicarla en el portal de compras públicas, y esta debe contener los argumentos legales, técnicos, económicos también, porque hay que considerar el factor de dónde se va a sacar los recursos para poder cubrir la emergencia y las compras que se están planificando o se están yendo a realizar.
y esta resolución sea emitida por parte de la máxima autoridad, por la entidad contratante a través de la máxima autoridad, en la cual se justifique el que se acogen a la emergencia. Seguido de eso, hay que considerar también lo que dice el compañero. ¿Sí? No porque estemos cursando una emergencia, no es que no se va a aplicar o no se va a seguir utilizando los procedimientos de régimen común en función de mi planificación. Esto en donde se manifiesta expresamente en la resolución 104, que nos indica en el artículo 2, ¿sí? De que debemos continuar igual con todos los procedimientos que hemos tenido ya planificados. Eso sí, siempre de mi parte exhortando a que debido a la situación actual, replanifiquen, revisen el PAC y puedan ustedes determinar qué compra va o qué compra no va. Entonces, continuando con la pregunta ya de lo que me decía el compañero, ¿en dónde se evidencia o se visualiza que debemos publicar la información relevante? Primero está eso establecido en la resolución 104, 105 y mucho más aún en el circular también de número 18 del fecha 20 de mayo que sacó y emitió últimamente el CERCO, en donde nos recuerda la responsabilidad de, inclusive ahí se manda un extenso contenido legal, por ejemplo, por el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. Manifiestan el derecho de los ciudadanos a conocer el proceder y el actuar de las entidades públicas y del Estado. En ese sentido, sería muy oportuno que usted tenga el circular 18 para que le visualice en donde se basa también la obligación de publicar la información relevante. Además, la codificación 72 también manifiesta que se debe publicar toda información de los procedimientos de contratación pública considerado como relevante. Además de eso, existe un manual que emitió el CERCO para que se utilice este manual y pueda publicar la información en el SOCE, en el portal de compras públicas, y pueda ir siguiendo los pasos, y también en la resolución 104 y 105, conocer los tiempos que tenemos para publicar cada documentación. Por ejemplo, dice la resolución 104 y 105, nos manifiesta que una vez o que toda vez que firmó la máxima autoridad la resolución de declaratoria de emergencia, debe ser subida inmediatamente a través del portal de compras públicas en el SOS, en la sección publicación de emergencias, por ejemplo. Y de ahí existe tiempos, por ejemplo, cada 8 o 10 días está la publicación parcial, ¿sí?, de los documentos. Nos dan inclusive, toda vez que se firmó el contrato, ¿sí?, y se recibió los bienes, nos dan 2 días para publicar la información relevante. Esto en la práctica no sucede, pero eso también es un criterio del CERCO que no está tan apegado a la realidad. Ellos simplemente lanzan y dicen en 2 días, en X días tienen que publicar y listo. Si las entidades sabemos que los que hacemos compras públicas, nos ha tocado inclusive nosotros mismos recibir los bienes, o sea, nosotros hacemos ahí las veces de bodega, de recepción, de comisiones, o sea, no es solo coger, estar sentado y comprar. Nosotros ahí nos toca ir a ver las cosas, inclusive a veces cuando no hay ni transporte, nosotros mismos ir a retirar, o sea, un sinnúmero de situaciones, y ante todo eso, no estamos hablando, ojo, estamos hablando, perdón, de un proceso, ¿sí? Y las entidades no hacen un proceso, las entidades están haciendo un sinnúmero de procesos. O sea, estoy todo reduciendo a un proceso. Eso multiplíquele por 20 o por 30 compras por emergencia que puede darse, o unas 15, ¿sí? Tenemos que nosotros a la par activarnos, porque los servicios y los bienes tienen que llegar conjuntamente y rápido. No es que yo termino un proceso de compra de insumos médicos y luego empiezo con el de limpieza, por ejemplo. No es así. Todos van a la par. Entonces, en ese sentido, sí es un limitante los tiempos que nos ponen y nos dicen que en 2 días tenemos que publicar ya el contrato y el acto de entrega-recepción, porque si no se lo hace, ya tenemos una sanción administrativa por incumplimiento de norma. ¿Cuál es? No haber publicado la información a tiempo. Pero en la práctica, o sea, realmente eso no sucede. Y hay muchos compañeros que, digamos, ya se han hecho, digamos, coloquialmente, como sabemos decir, al dolor, en donde que sabemos que no se publicó a tiempo y lógicamente en su momento nos van a observar, pero no es algo que nosotros hemos actuado de mala fe o hayamos actuado en contra de alguna disposición legal.
La cuestión es que en la práctica como tal, eso no sucede. Y mucho más aún que hay tantos recortes de personal que ahorita todo es del encargado, del encargado, del encargado, del encargado. Entonces nos toca hacer todas las actividades. Por lo tanto, en conclusión, 104, 105 y mucho más aún, el manual que existe de publicación de procedimientos por emergencia. También hay el manual de buenas prácticas de emergencia que nos va dando los pasos en donde cómo debemos publicar la información y los videos de uso del portal que ya ha publicado el CERCOV en la sección de publicación de emergencias. Vamos a dar paso en este momento ya a la última pregunta antes de dar el cierre. Damos paso a Noemi Aguilar. Ya tenemos contacto con Noemi. No sé, estimada Noemi, si puede encender su micrófono, por favor. De lo contrario, y por honor al tiempo, vamos ya a dar paso al cierre del webinario. Vamos inicialmente, antes de cerrar, a dar paso a la ingeniera Lourdes Vázquez, quien es directora de la carrera de Administración de Empresas en la sede Macas, para que dé unas palabras de agradecimiento. Nuestra infinita gratitud al ingeniero John Hernández por su brillante participación, realmente un aporte muy significativo y de altura en este tema de contratación pública y adquisiciones en tiempo de emergencia, un tema de actualidad, de importancia y de relevancia. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, al Centro de Educación Continua y a la audiencia que nos ha acompañado en esta mañana, quienes han hecho posible el desarrollo de este evento. Reiteramos también la invitación a los señores bachilleres del país a considerar la oferta académica de la Universidad Católica de Cuenca. La carrera de Administración de Empresas se encuentra funcionando en la matriz Cuenca, sede Macas y Azogues, y extensión Cañar y La Troncal. La invitación para que se inscriban en este periodo septiembre 2020, febrero 2021. Se puede realizar la inscripción en línea ingresando a la página institucional www.ucacue.edu.es. Las clases las dictamos en horarios sumamente accesibles de 6 de la tarde a 10 de la noche. Contamos con profesionales altamente capacitados y calificados con títulos de maestría y cursando doctorados. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la ingeniera Lourdes Vázquez y vamos a darle la palabra al ingeniero John Hernández para que cierre el webinario con broche de oro. Bien, muchas gracias por las palabras de las compañeras que se han manifestado. Lo que sí podría manifestar es lo siguiente. Las consultas que han realizado textualmente los compañeros, sí, vamos a revisarlas a detalle y también pues tendremos ahí un contacto. Les invito también a las personas que estén interesadas a participar de un grupo de contratación pública que tengo para que podamos nosotros ir debatiendo más a detalle los temas que ustedes necesitan ser solventados. Y bien, finalmente podría recomendarles de que sigan los cursos que también está emitiéndose por parte de la Universidad Católica de Cuenca, especialmente en materia de contratación pública. La universidad ha estado haciendo un enfoque y un esfuerzo bastante considerable y grande para que exista los temas necesarios y precisos para tratar en la compra pública. Realmente los funcionarios públicos sabemos que no hay muchas fuentes a donde podamos acudir para conocer lo que está sucediendo y cómo proceder en los procedimientos de contratación pública, ya que a los entes que actualmente existen es limitado el conocimiento y más que todo algo que nos pueda servir para poder nosotros no tener responsabilidades a futuro con los órganos de control. Nuevamente, muchas gracias por la atención de todas las personas y nos veremos en una próxima oportunidad que estamos seguros de que vamos a necesitar nuevamente tratar el tema y más que todo ya
aclarar las dudas e inquietudes que surgen en la toma de decisiones de todas las entidades públicas. Soy John Hernández nuevamente. Gracias a todas y todos. En este momento cerramos el webinario Contratación Pública, Adquisiciones en Situaciones de Emergencia. Agradecemos nuevamente la intervención del ingeniero John Hernández. Agradecemos también a la carrera de Administración C. Macas y a su directora, la ingeniera Lourdes Vázquez. Y también agradecemos al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Juntos se unen para estas grandes iniciativas. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todos los webinarios que hemos venido realizando. Les deseamos a todos muy buenas tardes.